Nadie imaginaba que un sobre anónimo haría temblar los cimientos de Buckingham. En su interior, la prueba de la traición definitiva de Camila, la venta secreta de las joyas de la reina Isabel. Hoy desvelamos el plan que podría destruir no solo un matrimonio, sino la propia corona. En una serena mañana de septiembre de 2025, el Palacio de Buckingham exhibía una tranquilidad casi irreal, de esas que solo preceden a las grandes tormentas. La fachada de piedra brillaba bajo un sol de verano tardío y los guardias se movían con una cadencia deliberada, casi ceremonial, que acentuaba el silencio reinante. Imagínate la escena. Un mundo de protocolo y precedencia, donde cada gesto está medido, cada palabra calculada. Un mundo que estaba a punto de saltar por los aires. En el interior, ajeno a todo, el rey Carlos III se encontraba solo en su estudio privado. La luz se filtraba a través de los imponentes ventanales góticos, proyectando rectángulos alargados sobre la madera noble de su escritorio. Y sobre él, como una lápida fría, reposaba un dossier que había llegado anónimamente durante la noche. No tenía marcas ni remitente. Era un objeto extraño, casi alienígena, en un entorno donde cada carta y cada paquete pasa por 1000 filtros de seguridad y protocolo. Con dedos temblorosos, el rey comenzó a pasar las hojas. Cada una de ellas contenía acusaciones específicas, incriminatorias, y al final de muchas de ellas, una firma que conocía mejor que la suya propia había sido meticulosamente falsificada. La firma de Camila. Sé lo que estaréis pensando. ¿Otra vez el drama? ¿Otra vez el salseo? Pero esto era diferente. Esto no era un escándalo de tabloide. Esto era alta traición encapsulada en papel de archivo. Los documentos hablaban de una liquidación clandestina de las joyas de la corona. Tesoros que una vez pertenecieron a la reina Isabel II, su madre. Reliquias pasadas de generación en generación ahora estaban siendo tasadas a toda prisa y vendidas en mercados extranjeros opacos. El famoso collar de perlas de 3 vueltas que Isabel lució en tantas ocasiones oficiales, la deslumbrante tiara de rubíes de Bucherón, broches con la pátina de décadas de historia, todo reducido a frías cifras en un balance secreto. Carlos leía con una concentración atónita, como si le hubieran entregado el diagnóstico de una enfermedad terminal. Había dedicado su vida entera, desde su nacimiento, a la promesa de salvaguardar, restaurar y administrar una herencia que trascendía la propiedad personal. No eran solo joyas. Era la memoria tangible de una nación, de su familia. La idea de que alguien, su alguien, la mujer por la que había desafiado al mundo, hubiera convertido esa historia en frías cifras para luego ocultarlas en la anonimidad de los mercados globales, era, más que una traición, un sacrilegio. El temblor que recorrió su cuerpo no era de frío, era de rabia y de un dolor tan profundo que parecía físico, un vacío gélido y delgado detrás de las costillas. No se trataba solo de dinero, se trataba de continuidad. Cada pieza descrita en esos papeles era un ancla a su pasado, un fragmento del alma de la institución que él ahora lideraba. Y ella, su Camila, las había arrancado una a una. A ver, no se trataba solo de joyas. Cada pieza descrita en esos papeles era un ancla al pasado de Carlos, a la memoria de su madre. El collar de perlas que Isabel II había lucido en la apertura del Parlamento en 1967, los broches que marcaban visitas de Estado, eran fragmentos de su vida, del alma de la institución. Y ahora, según esas hojas, habían sido vendidos a través de empresas fantasma en las islas del Canal, sus beneficios desviados a cuentas opacas en paraísos fiscales. La gente estaba flipando, pero en silencio, en los despachos más altos del poder. El dossier iba más allá, detallaba la venta de extensas propiedades escocesas, desde tierras periféricas de Balmoral hasta pequeños activos en las Highlands, históricamente vinculados a comunidades locales, ahora en manos de corporaciones sin rostro, sin historia. Antigüedades del castillo de Windsor, jarrones de porcelana Ming, pinturas al óleo con marcos dorados que habían visto pasar a generaciones de monarcas, sillas con patas intrincadamente talladas y pulidas durante siglos. Todo había sido catalogado de una manera que indicaba una venta privada, ejecutada para minimizar la documentación financiera y el rastro fiscal. Era una operación de saqueo, pero quirúrgica, silenciosa, perpetrada desde el mismísimo corazón del palacio. La amaba, pero nunca fue realmente mía, murmuró Carlos, su voz disipándose en la inmensidad del espacio. Esas pocas palabras dirigidas a nadie y a todos parecieron alterar el mundo.
El nombre Camila, que antes denotaba camaradería, una historia compartida de consuelo privado en medio de la agitación pública, ahora sonaba como una acusación, como el eco de una traición. Se levantó de su escritorio y caminó hacia una de las ventanas, con vistas a los jardines reales. Allí, las rosas rojas preferidas de Camila desafiaban el tiempo, floreciendo vibrantes y desafiantes. La fragancia que solían traerle paz ahora le olía a mentira. Sus colores de repente le parecieron artificiales, tan vívidos como el pigmento de una falsificación. Apretó los papeles con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, las yemas de sus dedos hundiendo los bordes en el grano de la madera del escritorio, como si quisiera dejar una marca física de su dolor. Después de décadas de amistad, de una alianza pública que había resistido tormentas, se preguntó, con una sensación de profundo vértigo, si su devoción había sido alguna vez genuina o solo una fachada bien orquestada por alguien que durante mucho tiempo solo había deseado ser aceptada, ser reina a cualquier precio. Las implicaciones políticas de las afirmaciones eran tan significativas como el impacto emocional. Esto no era solo un asunto familiar, era una crisis de Estado en ciernes, una que amenazaba con manchar no solo su reinado, sino la propia institución de la monarquía, presentándola no como un faro de estabilidad, sino como un nido de codicia. La herencia de su madre, el legado de siglos, había sido profanado, y la profanadora dormía en la habitación de al lado. Mientras Carlos se ahogaba en su dolor a varios pasillos de distancia, la arquitecta de toda esta operación se ajustaba un pañuelo de seda de Hermès ante un espejo dorado. Camila, a sus casi 80 años, poseía una elegancia refinada, con el pelo plateado meticulosamente peinado y una sonrisa entrenada, perfeccionada a través de años de un escrutinio público que la habría destrozado si no fuera por su temple de acero. Estaba segura de que los meses de estrategia en los que se había embarcado eran esenciales y se estaban desarrollando según lo previsto. Sé lo que estaréis pensando, ¿cómo pudo ser tan fría, tan calculadora? Pero para entender a Camila hay que entender su mentalidad. En su mente la lógica era impecable. Ella no era una ladrona, era una salvadora. Se veía a sí misma como una custodia, una protectora en un periodo de crisis institucional. Sostenía que las propiedades de la corona, vastas y anquilosadas, estaban mal adaptadas a las condiciones financieras del siglo XXI. Era un portafolio de activos y líquidos en un mundo que se movía a la velocidad de la fibra óptica. Su argumento era que una estrategia contemporánea, una que a veces requería discreción para salvaguardar el valor y evitar la angustia pública, garantizaría la sostenibilidad de la monarquía a largo plazo. Muy bonito, sí señor, una visionaria, ¿no? Pero la cosa es que detrás de esa justificación pragmática se escondía una aspiración más sutil e indefensible, un anhelo de poder, un deseo profundo de ser reconocida no como la otra, la intrusa que la historia siempre la había designado, sino como un artífice del destino de la corona. Quería dejar su marca, demostrar que ella, la mujer que solo quería ser querida por un rey, era en realidad la que tenía la visión para salvar el reino. Para ello había establecido una modesta pero eficaz red de intermediarios, contables suizos, marchantes de antigüedades con sedes en Mónaco y asesores legales en naciones que valoraban el secreto por encima de todo. Había orquestado tasaciones confidenciales, manifiestos de envío que parecían desaparecer en el aire y acuerdos fiduciarios personalizados que distribuían la propiedad entre varias entidades legales, creando un laberinto financiero imposible de rastrear. Las firmas se enviaban a través de delegaciones y en al menos un caso se falsificaron. Camila racionalizó la falsificación como una necesidad administrativa, una simple formalidad para navegar por la compleja burocracia de fideicomisarios y guardianes. Claro que sí, guapi. En lo más profundo de su ser estaba convencida de que el resultado final de sus acciones sería proteger los activos de la corona, hacerla más fuerte y ágil. Estaba tan segura de su plan que imaginaba que Carlos, al ver las cifras y los activos reasignados, lo comprendería en privado. Al fin y al cabo, a menudo habían encontrado la manera de discutir las finanzas con una franqueza que su discurso público no permitía. Pero mientras ella se admiraba en el espejo, satisfecha de su audacia, no sabía que en otra habitación su marido sostenía los mismos papeles, las mismas pruebas de su gran plan, pero no como un testamento de su visión, sino como la prueba irrefutable de su traición. El castillo de naipes estaba a punto de venirse abajo. Mientras Carlos lidiaba con el peso de la traición institucional, el palacio, esa maquinaria gigantesca del poder, se movía entre una tranquilidad calculada y una sensación latente de pánico. En las siguientes 72 horas, un selecto grupo de altos funcionarios fue informado.
La necesidad de verificación era primordial, pero la respuesta debía ser rápida. Se contrató a un experto forense en caligrafía para analizar las firmas. Los abogados del Crown Estate empezaron a formular preguntas incómodas. La seguridad del palacio, el famoso MI5, comenzó a rastrear direcciones IP e información bancaria relacionada con las transacciones. La cosa se estaba poniendo seria. Y entonces, justo cuando parecía que la crisis no podía ser más grave, surgió una imagen que golpeó con la misma fuerza que el dossier inicial. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme. Y esto, amigos, era salseo del bueno. Un enlace a un periódico en línea con imágenes borrosas de teleobjetivo de Camila en un café, con la cabeza inclinada en una conversación íntima con un hombre de pelo plateado. Su nombre, Anthony Aldrich, un fantasma del pasado de Camila, de antes de su matrimonio con Carlos, de antes de que fuera la mujer más odiada y luego amada del Reino Unido. Las fotos capturadas a distancia y recortadas de forma sensacionalista podrían haber sido cualquier cosa, podrían haber estado hablando del tiempo. Pero dentro de un palacio ya agitado hasta los cimientos, funcionaron como un catalizador, como echar gasolina a un incendio. Para algunos las imágenes implicaban adulterio, la traición definitiva, para otros simplemente un renacimiento de antiguas conexiones, quizás inocentes. Pero para Carlos representaban una humillación personal insoportable, agravada por la traición pública que ya sufría. En Versalles, donde cada chisme se expandía más rápido que el fuego, esto habría sido dinamita pura. En el Buckingham del siglo XXI era una bomba nuclear mediática. La publicidad exacerbó una angustia doméstica ya aguda. De repente, Carlos no solo veía a la mujer que había vaciado las arcas, sino a la mujer que quizás nunca había dejado de amar a otro. Recordó sus años formativos en Highgrove, esos momentos en los que experimentaron placeres íntimos entre las cargas del escrutinio público. El recuerdo de un balcón oculto, el aroma de la tierra húmeda en los jardines que cultivaron juntos, todo ello brillaba con una persistencia afectuosa, pero ahora dolorosa. ¿Fueron esas noches realmente casos de refugio recíproco? ¿O también fueron componentes de una prolongada y meticulosa preparación para el papel que Camila finalmente asumió, un papel que quizás incluía mantener vivas viejas llamas? El rey, herido, humillado y furioso, cogió su teléfono, no llamó a su secretario, no convocó una reunión, envió un mensaje sucinto, una orden que resonó como una sentencia: reúnete conmigo en Clarence House esta tarde. La batalla ya no era solo por el alma de la monarquía, ahora era también por el corazón roto de un rey. Antes de la confrontación, antes del juicio final en Clarence House, Carlos necesitaba aire. Necesitaba escapar de los muros de Buckingham, que de repente se sentían opresivos, cargados de susurros y miradas de soslayo. Se refugió en Highgrove, su santuario, la finca donde él y Camila habían encontrado consuelo en jardines apartados y noches tranquilas, lejos del ojo público. Pero ahora el lugar se sentía como un mausoleo de su amor, un escenario vacío donde los fantasmas de la felicidad pasada bailaban en cada esquina. Los pasillos que una vez resonaron con risas y confidencias ahora reverberaban con un silencio denso y desconocido. Era el silencio de la traición. Paseaba por los mismos jardines que ella había cultivado con tanto esmero, especialmente el jardín de rosas. Las flores, de un rojo intenso y desafiante, eran un recordatorio constante de su presencia, de su toque y ahora de su pérdida. La fragancia que antes le traía paz, ahora le asfixiaba con el perfume de la mentira. Cada pétalo parecía susurrar su nombre, cada espina parecía recordarle el dolor punzante en su pecho. Aquí, en la soledad de su paraíso perdido, se libraba la verdadera batalla. Este era el epicentro de su conflicto interno. Por un lado estaba el hombre que recordaba décadas de una amistad inquebrantable, de un amor que había resistido la desaprobación del mundo entero, un amor por el que había sacrificado casi todo. Por otro, estaba el rey, el custodio de un legado milenario, el hijo de una reina icónica, que sostenía en sus manos la prueba irrefutable de que esa misma mujer había profanado ese legado. Imagina la escena: un rey anciano, con el peso de la historia sobre sus hombros, de pie solo entre las flores más hermosas, enfrentándose a la posibilidad de que la gran historia de amor de su vida, la narrativa que había definido su existencia pública y privada, no fuera más que una ilusión bien orquestada, una larga y paciente estafa.
La jaula dorada, ese motivo recurrente en la vida de los Royals, nunca había parecido tan real. Pero por primera vez, Carlos se dio cuenta de que él también estaba atrapado dentro. Su jaula no estaba hecha de protocolo y deber, sino de amor y engaño. El peso de la corona nunca había sido tan personal, tan insoportablemente pesada. Era la personificación del lema imagen pública contra sufrimiento privado, esa dualidad que había definido toda su existencia y que ahora amenazaba con destrozarlo por completo. Cada rosa que miraba era un recuerdo de un beso, de una promesa, y cada espina una puñalada de la verdad. Tenía que enfrentarse a ella, tenía que escuchar su versión, pero en el fondo de su corazón ya sabía que ninguna palabra, ninguna excusa podría arrancar el veneno de la traición que ahora corría por sus venas. El idilio de Highgrove había muerto y solo quedaban rosas y silencios. Clarence House, en lugar de sus discusiones confidenciales de tazas de té Earl Grey y resoluciones a altas horas de la noche, se transformó de repente en un escenario judicial. La atmósfera era densa, casi irrespirable, cargada de historia y de traiciones no dichas. Las habitaciones que antes habían albergado sus secretos, sus risas y sus planes de futuro, ahora parecían juzgarlos con la severidad de un tribunal. Cada retrato en la pared, cada mueble antiguo se había convertido en un testigo silencioso de la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Sobre la mesa de té, donde antes compartían confidencias y pastas, el dossier anónimo reposaba como una pequeña y pulcra acusación formal. Sus páginas blancas contrastaban con la oscura madera pulida, un recordatorio tangible y brutal de la brecha que se había abierto entre ellos. Era un objeto fuera de lugar, una bomba de relojería en mitad de un salón de porcelana. Carlos llegó primero. Se había vestido con un sencillo traje gris, como si quisiera pasar desapercibido en su propia casa, en su propia vida. Su rostro estaba demacrado por el insomnio y la angustia, las líneas de preocupación grabadas en su piel con la crueldad de un cincel. Se sentó en su butaca de siempre, pero no encontró consuelo en ella. Esperó. El tic-tac de un reloj de pie en el pasillo marcaba el compás de la espera, cada segundo un martillazo en el yunque de su paciencia. Entonces Camila llegó. Entró con su aplomo habitual, esa compostura forjada en el fuego de décadas de escrutinio público. Llevaba un pañuelo de seda atado al cuello y sus manos ejecutaban esos gestos modestos y entrenados que tan bien conocía el público. Sin embargo, la rigidez de su mandíbula, un músculo tenso apenas visible bajo la piel, delataba la tensión que la consumía por dentro. No era la mujer que había compartido su cama la noche anterior, ni la cómplice de toda una vida. Era una extraña, una acusada que entraba en la sala del juicio. No hubo saludos, ni formalidades, ni el más mínimo atisbo de la intimidad que habían compartido. El silencio se estiró, pesado y denso, cargado de todo lo no dicho durante décadas. Carlos la miró, y en sus ojos no había solo el dolor de un hombre traicionado, sino también la fría y distante determinación de un monarca que se enfrenta a una amenaza existencial para el Estado. Y la amenaza, la más peligrosa de todas, era la mujer a la que había amado más que a ninguna otra, la que había creído su único refugio. El aire vibraba con la anticipación del primer golpe, de la primera palabra que rompería el hechizo y desataría el caos que ambos sabían inevitable. La partida de ajedrez final, la que definiría no solo su futuro, sino el de la propia monarquía, estaba a punto de comenzar. Y en esa habitación, cargada de historia, no había escapatoria posible. «Has avalado documentos que no te pertenecen», dijo Carlos finalmente, su voz controlada hasta el extremo, un fino hilo de acero ocultando el abismo de dolor que había debajo. «Esta es la herencia de mi madre. Es el legado de nuestro país». La respuesta de Camila fue una obra maestra de pragmatismo ensayado, una actuación digna de un Oscar. Caracterizó sus acciones no como una traición, sino como decisiones administrativas esenciales, implementadas para salvaguardar los fondos mientras el rey, en sus últimos años, se había visto absorbido por problemas de salud y asuntos públicos. Oh, no. Bueno, sí. Pintó un cuadro de sí misma como la única adulta en la habitación, la única con la visión y la valentía para modernizar un sistema de administración de patrimonio anticuado y protegerlo de los mercados turbulentos y el escepticismo político. Muy bonito, sí señor. Pero Carlos no estaba allí para escuchar excusas ni verdades a medias. Estaba armado, no con ira, sino con algo mucho más letal: hechos. Respondió con detalles, con los documentos que delineaban la transacción del collar de perlas a un comprador cuya empresa, tras una investigación preliminar, resultó ser ficticia. Habló de la transferencia de escrituras a través de una serie de contratos que involucraban entidades en las islas del Canal y otros paraísos fiscales. Y lo más condenatorio, habló de las firmas.
firmas que se parecían a la de Camila, pero que según el análisis forense no se correspondían con los tipos de autoridad delegada indicados por los propios registros del palacio. La estaban pillando con el carrito del helado. Y entonces, como un golpe de gracia, sacó las fotografías del tabloide. Las dejó sobre la mesa entre las tazas de té. Este es Anthony Aldrich, ¿verdad? El nombre flotó en el aire como veneno, una acusación silenciosa pero ensordecedora. La cosa es que no se trataba solo del dinero, se trataba de la humillación. Habló de las cartas, de la comunicación anticuada que, si se divulgara, no solo causaría un bochorno monumental, sino que reavivaría heridas que el público creía curadas, el fantasma de Diana volviendo a atormentarlos a todos. Fue en ese preciso instante cuando el último vestigio de su conexión íntima, de su historia compartida, se desvaneció para siempre. El toque que ella buscó, ese gesto instintivo, un remedio familiar que había funcionado 1000 veces, no encontró conexión. Fue como tocar a un extraño. Él se retiró y con una claridad profunda y devastadora pronunció la sentencia: «Me has traicionado. No solo a la monarquía, has traicionado mi afecto». El rostro de Camila, esa máscara de compostura inquebrantable que había mantenido durante años, finalmente se resquebrajó. Dijo que no había tenido la intención de traicionarlo, que su única intención era proteger la corona, asegurar su futuro. Pero debajo de la hipérbole, en sus ojos había un reconocimiento. Si no de malevolencia, sí de un error, de juicio monumental, de una ambición desmedida. Un deseo de ser reconocida como algo más que un simple papel secundario en la gran obra de la historia. «Necesitas tiempo», dijo Carlos, su tono reflejando un juicio resuelto, no furia, y la abandonó en la cámara que antes había sido su santuario, dejándola sola con las ruinas de su ambición. Pero si pensáis que Camila iba a aceptar su derrota y retirarse a una vida de silencio y jardinería, es que no conocéis a Camila. Derrotada, sí. Aislada también, pero ni mucho menos vencida. Ella siempre había sido una superviviente, una estratega nata que había navegado las aguas más turbulentas de la opinión pública británica y había salido a flote. El aislamiento, lejos de romperla, agudizó su intuición y afiló sus garras. En la soledad forzosa de Clarence House recuperó su propio dossier de planes, su propia versión de la historia, y comenzó a formular una contranarrativa. Esta era su especialidad, la guerra de guerrillas mediática. Contactó con periodistas afines, esos cuyas carreras había cultivado durante años, cuyas narrativas podían ser manipuladas para retratarla no como una conspiradora codiciosa, sino como un chivo expiatorio, una mártir de la modernidad. La máquina de relaciones públicas de Camila, engrasada y letal, se puso en marcha. Empezó a filtrar historias cuidadosamente elaboradas, relatos que la describían como una figura sacrificial, una reina consorte obligada a soportar el peso de la modernización presupuestaria, mientras el rey, pobre hombre, lidiaba con sus achaques, sus distracciones, sus emociones y las complejidades de una vida dedicada al servicio público. Vamos, que mientras Carlos cortaba cintas y plantaba árboles, ella era la que estaba en las trincheras, tomando las decisiones difíciles. Claro que sí, guapi. Empezaron a surgir perfiles en revistas y periódicos con un tono sospechosamente sesgado. La reina olvidada, decían algunos titulares, pintando un retrato de una mujer aislada y malinterpretada. Otros describían la soledad de una mujer que abrazó una posición impopular por pura devoción a una institución nacional que la despreciaba. Era una narrativa diseñada para tocar la fibra sensible del público, para sembrar la duda y dividir la opinión. Y por supuesto recurrió a sus aliados más leales, su familia. Su hermana Annabel Elliot y su hijo Tom Parker Bowles fueron convocados a sesiones confidenciales. Tom, un individuo afable y con una agenda de contactos que ya quisieran muchos políticos, consintió en servir de intermediario con sus conexiones en los medios de comunicación y las altas finanzas. Annabel, por su parte, contactó con antiguos conocidos en los círculos del arte y la política, esos espacios donde las opiniones se forman entre copas de champán y susurros al oído. El objetivo era claro y brillantemente cínico: recabar la simpatía del público, enturbiar las aguas de la verdad hasta que pareciera simplemente una cuestión de perspectiva y transformar a la villana de la historia en la víctima. Era una estrategia de alto riesgo, un todo o nada. Camila no estaba luchando solo por su reputación, estaba luchando por su supervivencia dentro de la maquinaria que durante tanto tiempo había anhelado controlar, y estaba dispuesta a jugar sucio. Pero la maniobra más peligrosa, el as en la manga de Camila, no era una filtración a la prensa ni una entrevista cuidadosamente orquestada. Era algo mucho más íntimo y letal: las cartas antiguas. Comunicaciones personales de la turbulenta historia de Carlos que Camila, con una previsión que ahora resultaba escalofriante, había conservado.
Algunas eran de los años de su noviazgo secreto, otras, las más explosivas, estaban escritas durante los infelices años de su matrimonio con Diana. No eran registros públicos, eran recuerdos personales de una vida entera sometida al escrutinio público. Eran, en esencia, el corazón herido de Carlos puesto sobre papel. Camila era demasiado inteligente para liberarlas, no necesitaba hacerlo. En lugar de eso, permitió que su mera existencia se convirtiera en un espectro, en una especie de palanca de chantaje emocional. A través de un intermediario anónimo hizo llegar una comunicación al secretario privado del rey. No era una carta formal, sino una nota críptica, casi un susurro, que advertía sobre la posible explotación de ciertas correspondencias privadas si las discrepancias actuales se hacían públicas. La amenaza no podía ser más clara ni más cruel. Era a la vez una advertencia y una invitación a una negociación discreta. La implicación de que tales materiales pudieran ser revelados, a pesar de no afirmar que ella lo haría personalmente, perturbó a Carlos hasta lo más profundo. Esto no era una batalla por el dinero o el poder, esto era una profanación de su alma. Reavivó una angustia pública de larga data que había intentado suprimir durante décadas. De repente, el fantasma de Diana de Gales, la princesa triste, la niña rota a la que la maquinaria de la corona nunca supo cómo encajar, volvía a planear sobre el palacio. El recuerdo del tampongate, de las cintas filtradas, de la humillación mundial, todo volvía con la fuerza de un huracán. La respuesta de los medios, avivada por la sutil filtración, fue inmediata y voraz. Un reportaje de primera plana, que inicialmente estaba preparado para favorecer la narrativa de Camila, se publicó como una historia mixta, llena de insinuaciones y preguntas sin respuesta. Las redes sociales, como siempre, se polarizaron en facciones, los Team Camila contra los Justice for Diana. Imágenes de archivo de una joven y desdichada Diana reemergieron para satisfacer la demanda narrativa. La especulación sobre la infidelidad de Carlos, su crueldad, el sufrimiento de Diana, todo se reavivó con un vigor renovado. Para Carlos, el conflicto se impuso en dos frentes devastadores: salvaguardar los secretos privados y mantener la dignidad pública. ¿Qué hacer? Retirarse y mantener un grado de anonimato, arriesgándose a que la mala conducta persistiera y la corona se desangrara lentamente, o revelar toda la información y arriesgarse a que los traumas ocultos de la familia fueran expuestos de nuevo a un país que ha observado su vida durante décadas como si fuera un reality show. Camila, con una sola y sutil amenaza, había convertido una crisis institucional en la reapertura de la herida más profunda y purulenta de la historia reciente de la monarquía. Ya no era un juego de tronos, era una tragedia griega, y todos eran actores en su acto final. La astuta campaña de Camila asumió que podía burlar la extensa y algo anquilosada maquinaria del palacio, pensó que podía jugar con la opinión pública y mantener a Carlos paralizado por el afecto y el miedo al escándalo. Pero no había contado con la única persona que en silencio había estado evolucionando constantemente hacia el puesto de monarca con un calculado e inquebrantable sentido del deber: el príncipe William. Aquí es donde la historia da un giro. Mientras Carlos se debatía en un infierno personal, su hijo observaba desde la distancia, no con la angustia de un hijo, sino con la fría alarma de un futuro rey. El heredero aparente siempre había albergado un profundo escepticismo hacia Camila. Había llegado a respetar en su padre el concepto de amor, ese amor que había fortalecido a un hombre a través de décadas de adversidad y desaprobación. Pero, aunque entendía el amor, siempre había desconfiado del poder que su receptora, Camila, ejercía sobre su padre y, por extensión, sobre la corona. Este sentimiento no era nuevo, no era una reacción impulsiva a la crisis actual. Se había desarrollado a lo largo de años de interacciones familiares forzadas, de informes judiciales que pintaban un cuadro poco halagador y, sobre todo, de su propia y feroz necesidad de proteger la institución que un día heredaría. Para William, el legado de su madre Diana no era solo un recuerdo doloroso, era un recordatorio constante de lo que podía suceder cuando las pasiones personales chocaban con el deber institucional. Él había visto a la maquinaria destruir a su madre y no iba a permitir que la ambición de otra mujer volviera a poner en peligro a la familia y a la corona. William veía más allá del drama personal de su padre, veía un ataque directo y calculado a la integridad de la corona. La manipulación de los medios de comunicación, la venta de activos históricos que eran, en esencia, la memoria de la nación. Y lo más despreciable de todo, la amenaza de las cartas. Todo ello no eran solo los actos desesperados de una esposa acorralada. Eran movimientos estratégicos en un tablero de ajedrez, movimientos que socavaban la confianza pública y manchaban el impecable legado de su abuela, la reina Isabel II. No era solo el hijo de un rey traicionado, era el futuro rey de una institución en peligro.
Y a diferencia de su padre, que estaba paralizado por el amor y la nostalgia, William no tenía esas ataduras emocionales. Su lealtad no era a una persona, por mucho que quisiera a su padre. Su lealtad era al peso de la historia, a la promesa del futuro y a la memoria de la mujer que le dio la vida. El príncipe inquieto estaba a punto de convertirse en el guardián implacable del reino, y Camila, en su arrogancia, nunca lo vio venir. La chispa que encendió el fuego, el pequeño detalle que lo cambió todo, provino de un lugar completamente inesperado. No fue un banquero, ni un político, ni un periodista de investigación. Fue un empleado de palacio de bajo rango, de esos que son invisibles pero que lo ven y lo oyen todo. Un hombre leal a la corona, no a las personas que la habitaban temporalmente, y lo suficientemente discreto como para entender el peso de un susurro en los pasillos del poder. Una tarde, mientras realizaba sus tareas cerca de los apartamentos privados de la reina, escuchó fragmentos de una conversación telefónica entre Camila y un confidente, y lo que oyó le heló la sangre. El enfoque de la conversación no era solo la planificación estratégica de activos y la modernización que ella defendía públicamente. Las palabras que escuchó reflejaban un profundo y personal desdén por la arquitectura tradicional de la administración de la corona, una frustración casi adolescente con las viejas formas y los protocolos arcaicos que consideraba un obstáculo para su visión. Hablaba de la institución no con el respeto de una custodia, sino con la impaciencia de una heredera que quiere derribar la vieja casa para construir un rascacielos. El miembro del personal, un hombre que había servido a la reina Isabel II durante más de 30 años, se sintió angustiado. Lo que había oído no era solo pragmatismo, era una ambición desmedida que rayaba en el desprecio por el legado que él había jurado proteger. Vio la amenaza no como un ataque externo, sino como una enfermedad que crecía desde dentro, y supo que su lealtad no podía ser para la reina consorte, sino para el futuro rey. A través de una ruta confidencial, una red de lealtades silenciosas que existen en las sombras de cualquier corte, la información llegó a oídos del príncipe William. No fue un informe oficial, sino una confidencia, una advertencia de un soldado leal en el campo de batalla. Para el príncipe, esta fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, la prueba irrefutable de la intención. Una cosa era argumentar la necesidad de modernizar las finanzas, algo con lo que incluso él podría estar de acuerdo en ciertos aspectos. Pero otra muy distinta era expresar desprecio por la propia institución que se pretendía proteger, por la memoria de la reina a la que todos habían servido. William leyó el informe, lo comparó con las narrativas fabricadas que Camila estaba filtrando a la prensa y comprendió la verdadera magnitud de sus acciones. Ya no era una cuestión de mala gestión o de un simple error de juicio. Era una cuestión de intención, de una voluntad deliberada de remodelar la monarquía a su imagen y semejanza, sin importar el coste para su integridad o su historia. Con esta nueva y condenatoria evidencia en la mano, William supo que ya no podía ni debía permanecer al margen. El tiempo de la observación había terminado. La sospecha se había convertido en certeza. Deseaba un contacto directo con su padre. El momento de la confrontación, de forzar una decisión, había llegado. La confidencia de un humilde servidor del palacio estaba a punto de cambiar el curso de la historia. El encuentro entre padre e hijo fue menos una ruptura sorprendente que una delicada sutura interna. William no llegó al despacho de su padre con reproches ni con un te lo dije cargado de resentimiento. Llegó con la fría y metódica precisión de un estratega militar, con la calma de un cirujano a punto de extirpar un tumor. No había emoción en su rostro, solo determinación. Desplegó las pruebas sobre el escritorio del rey como si fueran piezas de un rompecabezas mortal. No eran solo los documentos del dossier anónimo, eran más. Eran libros de contabilidad obtenidos discretamente, transacciones bancarias internacionales, notas de envío de casas de subastas y un cronograma detallado que vinculaba la pérdida de ciertas reliquias verificadas con los contratos firmados bajo la autoridad falsificada de Camila. Era un caso irrefutable, construido no sobre rumores, sino sobre la innegable aritmética de la traición. Habló de la manipulación de los medios de comunicación, desgranando cómo los comunicados agresivos de los aliados de Camila estaban diseñados para presentarla como la víctima, una mujer incomprendida que luchaba contra una institución arcaica. Y, por supuesto, con un cuidado exquisito, hizo referencia a las cartas. No las llamó chantaje, no necesitaba hacerlo. Se refirió a ellas como una palanca indebida, el chantaje emocional que mantenía a su padre como rehén y a la monarquía al borde del abismo. Carlos escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor. El sentimiento y la nostalgia tiraban de él, la imagen de la mujer que amaba luchando contra la fría evidencia que su hijo presentaba. Pero el deber más apremiante, el juramento que hizo al heredar el trono, era la imagen pública y la integridad de la corona.
William, viendo la vacilación de su padre, asestó el golpe final. No fue un golpe de ira, sino de lógica implacable. La integridad de la monarquía no debe, no puede comprometerse por afiliaciones personales. La gente puede perdonar un error, pero nunca perdonará una debilidad que ponga en riesgo la propia institución. Y entonces, mirándole directamente a los ojos, con la gravedad de un hombre que ya se ve a sí mismo como rey, dijo: «Padre, debemos tomar medidas. O esta debilidad, este escándalo, nos llevará a la ruina». Carlos dudó. Durante un largo instante el silencio en la sala fue absoluto. Dudó, en parte por el dolor insoportable de la traición, en parte por la aversión humana innata a destruir a alguien a quien había amado con cada fibra de su ser. Y entonces, como un ancla en la tormenta, recordó las enseñanzas consistentes y algo sombrías que su madre, la reina Isabel II, le impartió sobre la responsabilidad. El recuerdo de los principios discretos de la reina, de mantener la distancia de los conflictos personales triviales en dedicación a un deber mayor, fue la luz que necesitaba. Con el corazón roto, pero con la recobrada claridad de un rey, Carlos asintió. Otorgó a William la autoridad para pasar el problema de la discusión privada a una estrategia de Estado que salvaguardaría la institución. Fue una terrible e inequívoca cesión de autoridad personal. Fue el momento en que el padre dio un paso atrás para que el futuro rey pudiera dar un paso al frente. Con la autoridad conferida por su padre, la primera llamada de William no fue a un abogado ni a un asesor de prensa, fue a su tía, la princesa Ana. Si hay alguien en la familia real que encarna el deber por encima de todo, esa es Ana. Su compromiso con la corona siempre ha sido pragmático, casi espartano, y su juicio es reconocido en los círculos internos como incisivo y absolutamente resuelto. Si William representaba el futuro calculado del deber, Ana era la encarnación del presente inquebrantable, una mujer que nunca ha tenido tiempo para sentimentalismos cuando la institución está en juego. Cosa que no me extraña, la verdad. Se reunieron en las oficinas del Palacio de Kensington. La atmósfera no era la de un encuentro familiar, sino la de un consejo de guerra. No hubo lugar para el drama ni para lamentaciones sobre el pobre papá. Fue una reunión de trabajo fría y eficiente. Juntos, meticulosamente, como dos forenses examinando una escena del crimen, revisaron los materiales línea por línea. Sobre la mesa se extendían las pruebas, notas de contabilidad forense que detallaban pagos canalizados a través de cámaras de compensación en Luxemburgo a cuentas en las Bahamas. Manifiestos de envío de obras de arte y antigüedades que documentaban los números de las cajas, pero convenientemente omitían los destinatarios finales. Y registros de casas de subastas con omisiones y lagunas que indicaban, sin lugar a dudas, ventas privadas a través de intermediarios para evitar el escrutinio público. Los elementos técnicos no eran solo números y fechas, eran la prueba irrefutable de una transferencia meticulosamente coordinada de activos de un valor histórico incalculable, arrancados de sus conexiones de custodia pública para siempre. Tras un prolongado e intenso silencio, mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas, Ana levantó la vista de los papeles. No había duda en su rostro, ni una pizca de vacilación. Con una voz cortante como el acero, la misma voz que ha usado para poner en su sitio a políticos y dignatarios durante décadas, dijo inequívocamente: «Esto no puede continuar». No se trata solo de que sea ilegal, William. Es un insulto a nuestra obligación vinculante, un insulto a la memoria de madre. En ese preciso momento se forjó una alianza de hierro, la vieja guardia y la nueva, unidas por un mismo propósito: el pragmatismo sin adornos de Ana y la determinación estratégica de William. Era la nueva guardia, pragmática, implacable y totalmente dedicada a la supervivencia de la maquinaria, lista para actuar. Camila, en su juego de manipulación, había subestimado gravemente a los verdaderos guardianes de la corona, y ese error de cálculo estaba a punto de costarle todo. La guerra por el alma de la monarquía estaba a punto de comenzar en serio, y ahora los generales estaban al mando. Lo que siguió fue una demostración escalofriante de la eficiencia letal de la maquinaria del poder cuando decide protegerse a sí misma. Olvidaos de las batallas en campos abiertos. Esto fue una guerra de sombras, una contraofensiva quirúrgica lanzada desde las entrañas del palacio. William y Ana, ahora al mando, organizaron meticulosamente la comunicación con los pesos pesados de la prensa británica, The Times, The Guardian, e incluso periodistas de investigación independientes conocidos por su aversión a la monarquía, pero con un respeto reverencial por los hechos.
No filtraron rumores ni insinuaciones, filtraron pruebas. Proporcionaron verificación financiera independiente, realizada por una de las firmas de auditoría más prestigiosas de la City, que vinculaba las empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas a las cuentas intermediarias en Suiza y esas cuentas, a su vez, a las transacciones registradas en los dosieres. Era un mapa del tesoro, pero al revés, no conducía a la riqueza, sino a la ruina de Camila. Las historias que apenas unos días antes describían a Camila como una visionaria incomprendida o una mártir sacrificada fueron completamente remodeladas por la brutalidad de la evidencia. Donde antes había conjetura y simpatía, ahora había raíces delineadas de transacciones financieras, números de cuenta y fechas. La narrativa de mujer víctima se desmoronó. Los titulares, siempre ávidos de sangre fresca, cambiaron de la noche a la mañana, pasaron del júbilo al escándalo. Publicaciones que antes habían dado voz a los defensores de Camila ahora incluían análisis rigurosos y documentados, con gráficos que mostraban el flujo del dinero. La conspiración de activos de la reina, cómo se vendieron en secreto los tesoros reales, titulaba un artículo en primera plana. La realidad sobre las firmas falsificadas. Un análisis forense, decía otro, acompañado de imágenes ampliadas de las rúbricas. El sentimiento público, que nunca es uniforme y siempre es volátil, pasó del escepticismo inicial a una creciente indignación a medida que el discurso mediático pasaba de la especulación a la acusación fundamentada. La estrategia de Camila, basada en la insinuación y el juego de simpatías, se desmoronó ante la avalancha de hechos fríos y duros. Estaba descubriendo de la peor manera posible que, aunque se puede influir en la opinión pública manipulando las emociones, la verdad documentada en libros de contabilidad, manifiestos de envío y análisis de expertos tiene un peso propio, un peso gravitacional, especialmente cuando la empuja la fuerza de la propia corona, que ahora luchaba por su supervivencia con una ferocidad que no había mostrado en décadas. William y Ana no estaban simplemente defendiendo a la monarquía, estaban contraatacando y estaban usando las mismas armas que Camila había intentado usar contra ellos, los medios de comunicación. Pero, a diferencia de ella, ellos no traficaban con simpatía, traficaban con hechos. Y en una batalla entre la narrativa y la realidad, cuando está bien documentada, casi siempre gana. La red de mentiras de Camila estaba siendo desmantelada hilo por hilo en público. Simultáneamente a la ofensiva mediática, William y Ana ejecutaron la segunda fase de su plan: aislar a Camila cortando sus líneas de suministro emocional y logístico. Se movieron con una eficiencia que habría hecho palidecer a los Borgia. Su primer objetivo fue el círculo íntimo, los pilares sobre los que se sostenía la defensa de Camila. William llamó personalmente a Tom Parker Bowles, el hijo de Camila. Imagina la escena: el futuro rey de Inglaterra llamando al hijo de su madrastra. No fue una conversación entre cuñados, fue un ultimátum. William no amenazó, no necesitaba hacerlo. Simplemente presentó las pruebas irrefutables, la misma carpeta de documentos que le había mostrado a su padre, y le ofreció una elección. Tom era, en esencia, un buen tipo, un componente crucial de la red de Camila, sí, pero también un hombre atrapado entre la lealtad familiar y las obligaciones más grandes que tenía con las instituciones y las expectativas sociales. Enfrentado a la evidencia documental y a la amenaza inminente de repercusiones legales que podrían salpicarlo a él y a su familia, Tom se rindió. Consintió en ayudar a elucidar la arquitectura financiera que sustentaba las transacciones, convirtiéndose, en efecto, en un testigo de la acusación. Annabel Elliot, la leal hermana de Camila, se enfrentó a una confrontación similar, pero esta vez la encargada fue la princesa Ana. Con una eficiencia escalofriante, Ana no le ofreció una elección, estableció una jerarquía moral, la obligación con la corona por encima de la lealtad personal. El mensaje que Ana envió no fue solo una directiva, fue un cifrado, un recordatorio brutal de las reglas no escritas del juego real. Los amigos e incluso la familia deben someterse a las exigencias de la existencia pública cuando la institución está en peligro. La lealtad familiar termina donde empieza la traición de Estado. La presión ejercida en capas, desde arriba y desde los lados, disolvió la alianza de Camila como un azucarillo en el té. El muro de defensa que había construido se derrumbó. Las llamadas a sus antiguos aliados cesaron. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta. Los amigos que antes se inclinaban a apoyar su historia de sacrificio y modernidad comenzaron a retractarse públicamente, distanciándose de ella como si fuera una apestada.
Los periodistas, que estaban predispuestos a producir artículos comprensivos al ver que los hechos ahora apoyaban a quienes defendían la institución, o bien reformularon su contenido con un escepticismo repentino, o simplemente eligieron no publicar, dejando a Camila sin voz en el debate. Observó desde su jaula dorada en Clarence House cómo el andamiaje que había construido tan meticulosamente para sostener sus ambiciones se desintegraba gradualmente. Su aislamiento se intensificó hasta volverse absoluto. Empezó a ver con una claridad dolorosa los límites del control narrativo. Podía influir en la opinión manipulando las emociones, pero si los hechos están documentados en libros de contabilidad y manifiestos, y cuando instituciones de prestigio, como las casas de subastas, los auditores independientes y los periódicos más respetados se alinean con la condena, el margen de maniobra se reduce a cero. Estaba completamente sola, rodeada por los escombros de su propio plan. La crisis, que había comenzado con un susurro en forma de sobreanónimo, culminó en un acto de Estado solemne y terrible. Se convocó una sesión de emergencia del Consejo Real en el Palacio de Buckingham, una asamblea inusual, casi sin precedentes en la historia moderna, que subrayaba la gravedad extrema de la situación. Esto ya no era un drama familiar, era una cuestión constitucional. La sala del Consejo, un espacio que respira historia, adornada con tapices carmesí y flanqueada por los retratos de antiguos reyes cuyas miradas pintadas parecían observar los procedimientos con severidad, sirvió como un escenario inquietante y majestuoso. El aire olía a cuero viejo, a cera de abejas y a crisis. Carlos ocupaba la cabecera de la larga mesa de caoba, su rostro una máscara de fatigada determinación. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. A su derecha, William y Anna, la alianza de hierro, se sentaban uno frente al otro, con las pruebas organizadas en pulcras carpetas de cuero. En el resto de la sala, un cónclave de los hombres y mujeres más poderosos del reino, consejeros privados, expertos legales, el enviado del Lord Canciller y los miembros de más alto rango de la familia real. Todos observaban en un silencio sepulcral mientras William, con una calma que helaba la sangre, articulaba el caso. No habló como un hijo dolido, sino como un fiscal, con la serena autoridad de alguien que metódicamente va atando nudos hasta que se establece una red irrefutable. Presentó los hechos. Firmas falsificadas, transferencias no autorizadas a paraísos fiscales, narrativas mediáticas alteradas para manipular la opinión pública y, finalmente, el intento de coacción a través de la amenaza de revelar comunicaciones privadas. Estos, concluyó William, su voz resonando en el silencio de la sala, no son meros errores de juicio. Constituyen violaciones fundamentales de la confianza que se nos ha conferido. Violaciones que podrían poner en peligro no solo nuestra reputación, sino también el estatus legal de los activos confiados a la corona para fines públicos. Los abogados presentes deliberaron sobre las ramificaciones legales. Uno de ellos delineó los posibles cargos criminales y las responsabilidades civiles. Otro dijo que se podrían usar medidas restitutorias para repatriar los objetos y revertir las transferencias, pero aclaró que cuanto más tiempo pasara, más intrincada sería cualquier recuperación. Entonces habló Anna. Su voz, siempre práctica, fue un contrapunto perfecto a la exposición legal de William. Subrayó no solo la violación legal, sino la violación moral. Habló de la profanación del legado de su madre, la reina Isabel II, y de la indignidad impuesta a la confianza del público. Esto va más allá de la mera propiedad, dijo, su mirada fija en su hermano el rey. Se trata de la santidad de los compromisos que mantenemos como custodios de la historia. La ambición personal no debe, bajo ninguna circunstancia, socavar eso. Y entonces, en el clímax del drama, Camila entró en la asamblea. Lo hizo con el aplomo refinado por años de examen público. Intentó mantener una apariencia de realeza, pero la tensión subyacente era palpable. Se presentó a sí misma como una mujer que había trabajado en el mejor interés de la corona, buscando modernizar y salvaguardar, pero su caso, frente al peso de los documentos, fue considerado poco persuasivo. La pregunta no era si su intención era dañar, sino si sus acciones habían, de hecho, violado la confianza pública y los estatutos legales. Y la respuesta, en esa sala, era unánime. El juicio había terminado. Solo faltaba la sentencia. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos, el rey sentado en la silla heredada por ascendencia y obligación. El hombre atrapado entre el amor de su vida y el deber de su vida se levantó. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido del propio corazón. Se dirigió a ella directamente, no como un marido herido, sino como un monarca pronunciando una sentencia. En ese momento su voz encarnó una terrible fusión de majestad real y la diminuta, casi imperceptible, voz de un hombre cuyo corazón se estaba haciendo pedazos.
Camila dijo con la medida solemnidad de un soberano, pero con el temblor apenas contenido de un esposo que había sido traicionado hasta el alma. Lo que has hecho no es un error, no es un error de juicio. Has profanado la herencia de mi madre, has manchado la memoria de Diana y has violado la confianza de este país, la misma confianza que juraste defender. Hizo una pausa y el peso de esa pausa llenó la habitación. No puedo absolverte por ello, la corona no puede absolverte por ello. Sus palabras cayeron como un hacha, limpias y definitivas. Lo que siguió no fue un arrebato de ira, sino una serie de medidas administrativas, frías y conclusivas, que la despojaron de todo. Tras una votación del Consejo que fue una mera formalidad, Camila fue despojada de todas sus responsabilidades reales y se le prohibió el acceso a los archivos reales, a las residencias oficiales y activos específicos de la corona. En efecto, se le revocó el estatus de su majestad. Y entonces la sentencia final. Se le ordenó permanecer en Highgrove House, su refugio, su paraíso personal, pero a partir de ese momento serviría como su propio domicilio cerrado, su prisión, esencialmente un exilio dorado. Su correspondencia sobre asuntos de la corona sería meticulosamente escrutinizada y ya no participaría en ningún papel representativo, ni público ni privado. La jaula dorada, esa que ella había observado desde fuera durante tanto tiempo, anhelando entrar, se había cerrado de golpe con ella dentro. Highgrove, la finca donde la pareja había encontrado consuelo en jardines apartados y noches tranquilas. El símbolo de su amor prohibido y finalmente triunfante se transformó en un lugar de sutil retribución. La decisión del Consejo, ratificada por el rey, fue una ruptura irreversible. El amor de su vida, la mujer por la que había arriesgado el trono, la que había sido su roca y su confidente, había sido borrada de la vida pública, no por un parlamento ni por un pueblo enfurecido, sino por su propia mano. Fue el acto más difícil de su vida, pero también el más necesario. Fue el momento en que Carlos dejó de ser el príncipe enamorado para convertirse plena y dolorosamente en el rey. El hombre había sido sacrificado en el altar del deber, y mientras Camila era escoltada fuera de la sala, Carlos no la miró. Fijó su vista en el retrato de su madre, como buscando una aprobación que sabía que nunca llegaría. El silencio que quedó tras su partida fue el sonido de un corazón rompiéndose y el de una corona, finalmente asegurándose. Camila se aclimató a las condiciones impuestas con la frágil resiliencia de alguien que ha pasado toda su vida cultivando una imagen pública, solo para verla desmoronarse en cuestión de días. Leía los artículos, veía los cambios en las redes sociales, donde el péndulo de la opinión pública había oscilado violentamente en su contra, y sentía el distanciamiento glacial de amigos y conocidos que ahora cruzaban la calle para no tener que saludarla. Los pasillos de Highgrove, la casa que había sido su refugio y su nido de amor, ahora resonaban con el eco de un silencio desconocido y denso. Era el silencio de la soledad, el sonido del poder perdido. Los jardines que había cultivado con esmero, con cada rosa y cada seto elegido personalmente, se mantenían con la misma precisión impecable por el personal de la finca. Pero ahora ya no le ofrecían consuelo. Cada paseo por sus senderos era un recordatorio de su pérdida, de la vida que había construido y que ahora yacía en ruinas a sus pies. A menudo visitaba los mismos jardines de rosas, ahora no para disfrutar de su belleza, sino para ver en ellos el reflejo de su propia historia, una belleza vibrante manchada por la traición. Mientras tanto, en Londres la autoridad se había restablecido para Carlos. Actuó con una nueva determinación, la de un hombre que ha tocado fondo y ha sobrevivido, para preservar la continuidad y la dignidad de la corona. Pero el precio de esa restauración fue profundo y terriblemente personal. Regresó a los fríos muros de Buckingham con un tipo de aislamiento distinto al formal y protocolario de un monarca. Era una pérdida personal, un duelo doble, la pérdida del afecto de la única mujer que había amado y la obligación ética que le había obligado a ser él mismo quien la apartara de la vida pública. En los meses que siguieron, Camila vivió en una especie de limbo. Se dedicaba a escribir cartas que rara vez recibían respuesta y mantenía un círculo social limitado a un puñado de parientes leales. Su hijo Tom la visitaba intermitentemente, sus encuentros marcados por una tensión incómoda. Su hermana Annabel la llamaba de vez en cuando, sus conversaciones llenas de frases a medio terminar y silencios significativos. A veces, en la quietud de su exilio, se permitía imaginar que la historia, con su larga perspectiva, podría mitigar su evaluación, que quizás
Las generaciones futuras verían sus acciones no como una traición, sino como un intento audaz, aunque fallido, de modernizar la monarquía. Pero entonces, con una claridad dolorosa, se daba cuenta de que había buscado un tipo de autoridad cuyo abuso sería juzgado no solo en contextos legales, sino en el tribunal implacable de la memoria colectiva. Sus aspiraciones, que a ella le parecían tan pragmáticas, eran en realidad el reflejo del anhelo interno de una mujer que, después de pasar toda una vida relegada a un papel secundario, había intentado, por fin, ser la protagonista de su propia historia. El resultado fue una especie de expiación, una tragedia en 3 actos. La separación del poder que anhelaba, del hombre al que amaba y de la vida que con tanto esfuerzo había perseguido. La monarquía persistió, como suelen hacer las instituciones milenarias, a través de fases de tensión y rectificación. Sobrevivió, pero lo hizo con cicatrices, con una herida abierta en su núcleo. Para William y Ana, la resolución de la crisis pareció restaurar la dignidad y la autoridad de la corona. Habían participado en una rectificación pública, una purga necesaria. Sin embargo, en la privacidad de sus pensamientos también reconocieron la devastación humana resultante del incidente. William, ahora visto como el salvador de la institución, el heredero firme y decidido, se sentía seguro de que estaba salvaguardando un futuro para sus hijos y para el país. Pero también experimentó la naturaleza agridulce de las decisiones difíciles. Había salvaguardado la institución, sí, pero inevitablemente había facilitado la devastación personal de su propio padre. En los meses siguientes el palacio se recalibró. Las declaraciones oficiales subrayaron el imperio de la ley y la dedicación del soberano a la transparencia. Se iniciaron procedimientos legales a un ritmo burocrático casi glacial, auditorías de transacciones, esfuerzos de restitución cuando las pruebas lo permitían y conversaciones discretas con casas de subastas y compradores individuales. La corona aprendió, a través de una experiencia terriblemente dura, que la transparencia legal y ética no puede ser reemplazada por motivos privados disfrazados de lenguaje público. Para Carlos, el coste persistió como una angustia personal, una pérdida que no sería documentada en los registros públicos ni en los apéndices legales. Asumió las responsabilidades aparentes de la corona con una nueva y sombría firmeza. Presidía oficialmente las ceremonias, recibía a los embajadores, firmaba las leyes, pero durante las horas privadas se retiraba al estudio, donde el austero retrato de su madre lo observaba en silencio. En algunas noches, cuando el peso del silencio se hacía insoportable, cogía el sencillo anillo de oro que le había regalado a Camila hacía tantos años y lo acunaba en la palma de su mano, contemplando las complejidades de las decisiones humanas, del amor y del deber. Había actuado para proteger una institución a la que había dedicado su vida, y al hacerlo había cortado los lazos con la única persona que había imaginado como su fuente final de consuelo, su compañera hasta el final. Perdí a la mujer que amaba, se le escuchó decir una noche a un confidente cercano, no como una declaración pública, sino como la revelación de un hombre anciano y solo. Pero lo más angustioso, añadió con la voz rota, es que nunca fue realmente mía. Las rosas de Highgrove persistían en florecer, de un carmesí intenso, firmes y hermosas bajo el sol. Representaban una extraña convergencia de naturaleza e historia, encarnando la belleza duradera y la resiliencia. Pero para aquellos que habían experimentado el amor y la pérdida dentro de esos muros, las flores tenían un significado más profundo y melancólico. Servían como recuerdos de una relación rota por el secreto, la ambición y la ardua, imposible tarea de reconciliar el afecto íntimo con la confianza pública. La monarquía sobrevivió, herida pero intacta. Pero lo hizo con 2 facetas irreparables, una, la de Camila, sometida y restringida en su jaula dorada, la otra, la de Carlos, reinstaurada en su función pero vacía, desolada, en su núcleo.